Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vivo de la Bolsa de Cereales. Bueno, primero estamos tratando de conectarnos con quien vamos a estar hablando en estos minutos. Vamos a ver si se conecta Ariel, Ariel Tejera, que es economista y analista de mercados agrícolas en Grassi, que es empresa socia de nuestra institución, de la Bolsa de Cereales. Ariel, ¿me escuchás bien? Hola, ¿cómo estamos? Sí, sí, muchas Bien. gracias por la invitación. ¿Qué No, tal? gracias a vos por sumarte a esta nueva estrategia que estamos de alguna Mm. manera inaugurando desde la Bolsa, de poder charlar con referentes en esta oportunidad de mercados, que surgió como una inquietud de nuestros seguidores en el Instagram a partir de una pregunta puntual. Y bueno, es por eso que te invitamos como referente de una empresa socia de la Bolsa de Cereales. Bárbaro, bueno, muchísimas gracias. ¿Se me escucha bien ahí? ¿Cómo se Perfecto, escucha? Bárbaro, bárbaro. perfecto. Bueno, en primer lugar queríamos de alguna manera analizar bueno, este escenario de producción sobre todo, y quiero comenzar con un primer disparador que tiene que ver Ujú. algo que pasó hace unos días nada más, que es qué es lo que nos dejó el último informe mensual del USDA, del Departamento de Ujú. Agricultura de los Estados Unidos. Bueno, la verdad es que fue un reporte que en algún sentido reafirmó muchas de las cosas que se venían previendo y viendo. eh, y que, bueno, viene como a consolidar un escenario para los productos agrícolas, sobre todo para soja y maíz en particular, bastante delicado en lo que tiene que ver con lo que pueda pasar de acá hacia adelante con los precios. No más allá de que hoy estamos teniendo un veranito en las cotizaciones, hoy arrancamos con un poco de entusiasmo en Chicago, algo que también se está replicando en la plaza local, pero yo creo que el mensaje de luz y lo que tenemos que entender es que nos vamos a estar manejando con una situación de Estados Unidos, sobre todo de campaña récord a nivel de producción. Estamos hablando de 124, casi 125 millones de toneladas. Esto es realmente una de las mejores campañas históricas. Hay que ver cuánto termina, ¿no?, dando la cuenta final, pero eso es lo que se está proyectando. En soja, esto en alguna medida, cuando uno lo pone contra las estimaciones de demanda que hay para la nueva campaña en Estados Unidos, estaría dejando a Estados Unidos con un sobrante de soja sin vender que pasaría de una campaña a otra. No estamos hablando obviamente no de agosto del año que viene hasta septiembre, el ciclo comercial de soja de septiembre hasta fin de agosto. Y bueno, hay que ver qué pasa, ¿no? Pueden pasar muchas cosas en el medio, pero las primeras proyecciones ya están hablando del USDA, ¿no? De que Estados Unidos terminaría con casi 15 millones de toneladas de una campaña hacia la otra. Esto es realmente un sobrante y un carry históricamente elevado. Estos son los famosos stocks finales, ¿no?, que se están proyectando, son muy elevados y te diría que son el tercer volumen más importante, por lo menos de los últimos 10, 15 años. Es decir, que la situación cuando uno piensa en precios e impacto en el mercado, uno tiene que entender que estamos en un ciclo que si uno quiere pensarlo desde un punto de vista un poco más atípico del lado de la oferta de Estados Unidos, donde va a estar bastante cargado el mercado internacional desde esta perspectiva. Esto para soja. Y además hay que agregar una cuestión estacional que tenemos a Estados Unidos cosechando a ritmo. Hay que ver qué pasó esta última semana, pero hasta la semana pasada había arrancado muy bien la cosecha de soja. Y bueno, esto significa, ¿no?, mercadería que ya efectivamente va a estar, si el productor se decide a vender, fluyendo a los canales comerciales internacionales, ¿no? Entonces esto le pone en algún punto un condicionamiento a la posibilidad de ver recuperaciones de precios en los mercados internacionales y en alguna medida también con repercusión en el plano local. Los precios en Chicago en relación acá a Argentina, digamos, están tan condicionados, incluso acá en Argentina es como que tenemos precios que se han logrado mantener relativamente firmes en relación a Chicago, a pesar de que vemos que las cotizaciones acá no son las mejores históricas, pero así todo, digamos, el devenir en Chicago ha sido bastante complicado por esta situación de oferta que veníamos comentando, que llevó a que el USDA en algún momento informara incluso posibilidad de embarques de soja de Estados Unidos a Argentina. Después creo que lo corrigieron, pero cuando uno va a los números, muchos especialistas dicen que incluso está dando esa cuenta, ¿no? Entonces,
Eso preocupa porque también le pone un límite a la posibilidad de recuperación de los precios locales. Acá el productor dice, yo no vendo esperando que suba. Bueno, ¿en qué medida, si incluso se te puede activar no solo Paraguay, Brasil, mandando soja para acá, si incluso a lo mejor se puede activar Estados Unidos por cómo dan las cuentas? Es un panorama delicado para la soja productivo y, bueno, obviamente con impacto en el mercado. Y pasando al maíz, la situación, digamos, también es delicada porque, bueno, tenemos a un Estados Unidos que va a producir cerca de 385 millones de toneladas de maíz, ¿no? Entonces, eh, es una de las mejores campañas, ¿no? No es récord, pero es una de las mejores campañas que ha tenido a lo largo de los últimos años, es una muy buena campaña. Y también acá cuando uno lleva esa perspectiva de producción a las estimaciones que está haciendo el USDA de demanda para todo este nuevo ciclo, ve que hay un nuevo salto en estos stocks finales o en este carry de una campaña hacia la otra, es decir, en lo que va a sobrar en Estados Unidos desde en el ciclo actual. A Estados Unidos prácticamente le sobraría en esta campaña que se está cosechando cuando termine, si se cumplen las estimaciones y las proyecciones de demanda y de producción que se están planteando, le estaría sobrando prácticamente una cosecha de Argentina, ¿sí? De un ciclo para otro. Entonces eso nos pone en dimensión de que realmente hay una situación de oferta muy holgada en Estados Unidos, digamos que no hay que despreciar, ¿sí? Y que también le va a estar poniendo un, un condicionamiento a la evolución de las cotizaciones. Esto sería como para más o menos resumirte, yo creo que puntos muy relevantes del USDA, sobre todo lo que tiene que ver con Estados Unidos. Si querés podemos hablar un poco también de Sudamérica. Bueno, yo te iba a preguntar justamente Ujú. que el precio, como vos bien decís, no es el mejor. Hay expectativas de buenos rendimientos si miramos lo que es plano local. Ujú. ¿Esta coyuntura puede ser una oportunidad para los productores argentinos? Eh, Yo creo que el productor argentino va a tener tiene que estar es una campaña que tiene que estar mirando muy de cerca el mercado, no solo el clima, lamentablemente tiene que estar mirando muy de cerca el clima y también el mercado, ¿no? Porque los números no son los más holgados, como lo venimos comentando, pero ruedas como la de hoy, donde por cuestiones climáticas quizás más vinculadas a Sudamérica, y si querés después charlamos un poco de eso, podemos ver algún repunte en Chicago con alguna atracción incluso también acá en el mercado local. Yo creo que esos van a ser los momentos y las ventanas para estar atentos y para ver qué negocios se pueden cerrar. O sea, no son momentos para confiarse o esperar demasiado, sobre todo para el que tiene, ¿no?, alguna necesidad de cubrir tiene alguna necesidad financiera y demás. Esperar estos tipos de, digamos, revanchas transitorias que nos puede ir dando el mercado. Pensar en un cambio de tendencia muy drástico pareciera ser que no es lo más probable que pase. Estos son mercados y todo puede pasar, pero cuando uno mira los fundamentos que comentábamos recién, cuando uno pone sobre la mesa el contexto estacional actual, que es el de inicio de la cosecha en Estados Unidos, uno no tendría que pensar que vaya a haber demasiadas ventanas y demasiadas oportunidades. Si uno quiere buscar o quiere pensar de dónde pueden llegar a venir los impulsos alcistas al mercado, que en algún punto pueden ser o más transitorios o más permanentes, dependiendo de cómo evolucionen, es desde el punto de vista climático en Sudamérica. Sí. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto de siembra en Sudamérica de soja y de maíz, y donde en alguna medida lo que vaya pasando con las lluvias va a ir marcando también un poco el ritmo de lo que pueda pasar con los mercados, y es ahí donde por ahí decimos, ¿no?, que pueden llegar a venir en algún punto las revanchas de precios. Brasil, sobre todo el centro de Brasil, el sur está bastante bien en términos hídricos, ¿no?, para arrancar con la siembra y además no hay problemas de agua. En todo caso hay que ver porque se pronostican algunas nuevas lluvias y hay que ver si en todo caso no termina con alguna inundación. Pero el problema es el centro de Brasil, Mato Grosso y estados aledaños, donde se concentra gran parte de la producción de soja y sobre todo del maíz de segunda, ¿no? Estamos hablando de que el grueso del maíz de Brasil a los canales de exportación es el maíz de segunda, ¿no?, el que se cosecha junto con, más o menos por la fecha que cosechamos nuestro maíz de segunda, es cerca del 75%, un poco más quizás de la producción, dependiendo del año total de Brasil. Es mucho maíz que se concentra en esa época y donde gran parte de ese maíz no solo se produce en el centro del país, sino que además se siembra después de cosechar la soja. Entonces, ahí hay una situación donde
lo que vaya pasando con el clima en Brasil no solo repercute ahora, en el corto plazo, en el ritmo de siembra de soja y en lo que pueda hacer la siembra de maíz de primera y la evolución del cultivo de soja y de maíz de primera, sino que en la medida en que las lluvias no se den y se nos demore la siembra de soja, o se demore la siembra de soja en Brasil, vamos a tener posiblemente una cosecha que se dé de forma un poco más tardía, por allá por enero o febrero, más volcada hacia febrero, limitando la ventana de siembra de maíz de segunda, que se siembra después de la cosecha de soja en algunos estados. Entonces eso incluso podría afectar el área no destinada a maíz de segunda. Por eso es bastante importante ir dándole un seguimiento a la situación climática, en la medida en que el clima, hoy por hoy, la situación es, digamos, en naranja, en términos, si lo queremos poner en términos de cómo está parado Brasil respecto al agua que tiene en las zonas centrales del país, las lluvias tienen que llegar, en la medida en que esas lluvias no lleguen, posiblemente, digamos, a los mercados que se ponen un poco más nerviosos, que pueda fallar un poco, que empiece a especular con que pueda fallar un poco la producción de soja, que se empiece a especular con que puede fallar un poco esta producción de maíz de segunda, y a lo mejor ahí veamos algunas oportunidades transitorias. El mercado sabemos que actúa, digamos, un poco por expectativa y después no termina reaccionando contra la realidad. Entonces, claramente acá los que apuestan a suba de precios van a intentar comprarse lo antes posible en la medida en que haya especulación climática de que el clima no pueda acompañar en Brasil, y hay que estar atentos a que si empieza a llegar el agua, lo más probable es que la reacción sea la contraria, ¿no? Entonces, esos precios que se empiezan a armar y esos precios que se empiezan que pueden empezar a ganar firmeza, generando alguna revancha transitoria, en el caso de que aparezcan las lluvias, podemos ver, digamos, que se vuelven a pinchar. Entonces, hay que estar muy atentos a esto, y como decíamos, está, digamos, desde el punto de vista fundamental y estacional, si uno mira Estados Unidos, la situación es muy delicada para los precios y uno diría más bien bajista o como para pensar que podemos seguir en los niveles actuales. Si uno empieza a mirar lo que pasa en Sudamérica, ahí yo creo que aparecen esos destellos y eh, digamos, esos impulsos que hay que ver en qué medida pueden llegar a ser transitorios. Todos sabemos, ¿no? Cuando se conforman los mercados climáticos y tenemos mucha experiencia de lo que pasa en Estados Unidos, los mercados ganan firmeza, se vuelven muy volátiles y en cuanto llegue el agua, los precios se pinchan. Entonces, tampoco es algo como para estar especulando demasiado hasta donde se puedan llegar a ver estas subas, ¿no? Es como que hay que ir mirando y una vez que vamos viendo precios que van cerrando, ir viendo qué se puede ir haciendo dependiendo de la necesidad que cada uno tenga, ¿no? De cerrar operaciones. Bien, bueno, ya hiciste algunas recomendaciones sin querer que tienen que ver de esta especulación que tenemos siempre con el mercado. Quiero hacerte dos preguntas para que no se nos vaya el tiempo, porque más o menos estuviste hablando de las tendencias de las hectáreas sembradas, no solamente en Argentina, en Brasil, en Paraguay, y obviamente siempre mirando Estados Unidos. Tiempo de elecciones en Estados Unidos que siempre repercute en el mercado. ¿Cómo estás analizando este tiempo electoral fundamentalmente para el mercado granario? Bien, creo que cuando uno mira Estados Unidos, bueno, digamos, es siempre muy difícil no pensar en el resultado electoral con un final tan abierto, pensando sobre todo lo que fueron las últimas elecciones, ¿no? Y lo reñido que estuvo, ¿no? Y ahí hasta el final, digamos, no se terminó de definir. Nosotros, a modo de intentar darle un seguimiento a la situación, miramos como dos aspectos, uno o dos tipos de relevamientos. Uno puede mirar algunas instituciones que se dedican, ¿no? A hacer promedios de las encuestas y de las distintas encuestadoras de Estados Unidos. Entonces uno lo puede ir siguiendo desde esa perspectiva. Y si no, también hay algunos que miran cómo están dadas las chances en términos, o las probabilidades en términos de cómo Estados Unidos tiene mucho mercado de apuestas por todo, y entre ellos de resultado electoral. Entonces también ahí hay como otra fuente que uno puede, más alternativa, si se lo quiere llamar, de cómo viene el sentimiento en Estados Unidos de quién puede ganar, ¿no? Viendo ese tipo de reglamentos. Bueno, hoy por hoy parece que está bastante consolidada Kamala Harris en las distintas cosas que uno pueda ver. Obviamente que siempre todo hay que tomarlo con pinzas, todo lo que son este tipo de reglamentos, pero bueno, también pueden estar bastante influidos, ¿no? Eh,
digamos, por ciertas voluntades, ¿no? Entonces hay que tomarlo con pinzas, pero bueno, hoy parecería que en términos totales está la balanza un poco más inclinada hacia los demócratas. Eh, la realidad es que ya tuvimos una experiencia, Kamala es un poco desconocida en términos de, bueno, cómo puede llegar a manejarse, qué impacto puede no tener para el agro. Seguramente va a seguir, digamos, una política bastante similar a la que venimos viendo hoy por hoy con el gobierno de Biden y los demócratas. No hay mucha noticia realmente hacia dónde puede terminar decantando. A Trump sí tuvimos la experiencia de tenerlo, lo positivo y lo negativo, y bueno, yo creo que algunas cosas para poner sobre la mesa. Primero es, bueno, más allá de lo que fue la guerra comercial, hay algunos analistas que dicen, bueno, que más o menos guerra comercial o tironeo con tema aranceles y demás, se pueden llegar a venir con cualquiera de los dos candidatos. El tema es que, bueno, con Trump lo vivimos muy de cerca y tenemos la experiencia de lo que pasó, pero más allá de la contienda en sí, o más allá de las regulaciones o de las normativas y de los aranceles que subió en su momento, creo que también hay que destacar, digamos, que la experiencia también nos dejó otra cuestión, ¿no? Trump con ese estilo tan personalista, ¿no? De llevar adelante eh, todo lo que tiene que ver con su política, también generó mucha volatilidad en el mercado, ¿no? Porque más allá de los impactos directos de las medidas que efectivamente se tomaron, si ustedes recuerdan, Trump a través de los distintos comunicados que iba haciendo, digamos, vivimos una época de muchísima volatilidad, no climática, no, digamos, comercial, no productiva, sino justamente derivada de las cuestiones políticas y bueno, esa forma, ¿no? que él ha tenido en su momento de llevar adelante, eh, digamos, ese enfrentamiento, por ejemplo, con China, ¿no? Entonces, me acuerdo que uno llegaba acá y a lo mejor la soja estaba subiendo $5 o 10 o bajando 5 o 10 dólares y era porque había tirado un tweet. No había ninguna medida en el medio, simplemente había sido un tweet de... entonces, bueno, yo creo que eso es parte de la experiencia de lo que nos dejó y a lo mejor hay que estar preparados para eso. Si llegan a él, para un mercado que se muestre un poco más volátil ante esos... eh, digamos, a esa forma de negociar, ¿no? que él tiene, digamos, y que llega tan explícita en algunos puntos, ¿no? Y- y- y bueno, y tan frontal. Entonces, creo que por ahí puede venir. Hay que ver si realmente se vuelve a meter o no en una guerra comercial de la magnitud que tuvimos en el periodo anterior de él. En ese momento, junto con la guerra, digamos, se alineó posteriormente que se dio lo que fue el tema de la gripe africana de cerdos. No sé si se acuerdan, el momento ese que la producción en China había caído fuertemente, ¿no? Digamos, esos camiones con cerdos que se tiraban, ¿no? en pozos y demás, donde la producción de cerdo cayó fuertemente y también las necesidades de China de importar soja. Entonces, bueno, un China que a lo mejor estuvo más dispuesto a ir a la guerra, o quizás precios que también sufrieron un poco más por esa situación, que a lo mejor hoy por hoy no lo tenemos, ¿no? Entonces estamos en un contexto que puede ser más o menos similar, pero bueno, que a lo mejor tiene también otros condimentos. Si China necesita soja, hay que ver hasta qué punto la contienda, si se da de la misma forma o no. Y en ese momento también, en un principio, tenemos que recordar que los precios cayeron afuera, pero acá se lograron mantener un poco más firmes, ¿no? O sea, el tema de las primas, digamos, en algún punto acá se fortalecieron porque, bueno, producto de la guerra, China reorganizó los orígenes, ¿no? Y empezó a comprar en Sudamérica con mucha más intensidad. Entonces, tuvimos una ventana temporal donde, a pesar de que los precios en Chicago cayeron, acá o lo hicieron en menor medida o mostraron cierta firmeza por este fenómeno, llegando a estar en algún punto prácticamente a la par casi con lo que llevaba a Chicago. Luego, cuando el panorama empezó a reorganizarse, esa diferencia volvió, ¿no? a su normalidad. Entonces, de nuevo, estar atentos si llega a pasar eso, a esas oportunidades transitorias que se dan, que no son eternas. ¿Sí? Ariel, bueno, por último, para ir Uh -huh. cerrando, es la bajante del río Paraná, se está viendo un reducido flujo de embarques. ¿Cómo Uh está -huh. impactando esto en la logística terrestre? Bien, nosotros habíamos estado viendo en algún punto, hay que ver, yo creo que uno de los temas que ganó relevancia
en algún otro momento, tiene que ver con, y vinculado a esto, con cómo se empiezan a dar los diferenciales de precios, ¿no?, entre los distintos mercados. Y yo creo que ahí quizás, y creo que este tema es un tema que gana particular relevancia a lo mejor para quienes están equidistantes entre puertos, entre los puertos de acá de la River y los puertos del sur del país, porque creo que ahí es donde esta situación en algún punto puede empezar a tener cierto efecto, a generarse cierto diferencial de precio entre, dependiendo el puerto de entrega, y quien esté equidistante de un puerto u otro, porque obviamente los barcos, en la medida en que la bajante del río se termina materializando, tienen menos capacidad, ¿no?, para cargar y terminan completando la carga en puertos del sur. En la medida en que esto se da y se empieza a dar de forma generalizada, porque la situación comienza, digamos, realmente a mostrar una mayor gravedad, a revestir mayor gravedad, en lo que hemos visto en otros años no es precios en puertos del sur, donde, bueno, obviamente no se busca una mayor originación a la convencional, entonces un diferencial de precios respecto a los precios locales es lo que tiende a afirmarse. Así que creo que quizás sí es un dato muy importante para los que están quizás equidistantes entre puertos, empezar a ver o darle seguimiento a cómo sigue esto y a cómo se van dando también los line-ups, ¿no?, entre los distintos puertos, para empezar a detectar a dónde efectivamente van a estar las necesidades. Lamentablemente hay algunos que no les es rentable, ¿no?, por más diferencial que haya ir hasta el sur, pero algunos que son equidistantes creo que sí tienen que estar muy atentos a esta situación. Ariel, bueno, vamos a ir cerrando porque lo que te dije, 10 minutos, fue una linda charla de un poquito más, así que seguramente quedaron muchas preguntas quedaron sin responder, pero seguramente vamos a restablecer en alguna otra oportunidad contacto para seguir analizando el mercado. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a vos, Ariel Tejera. Saludos. Te despido, Ariel Tejera, Dale. economista y analista de mercados agrícolas en Grassi, empresa socia de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Bueno, nos encontramos en nuestro próximo vivo a través de Instagram. Saludos. Gracias.